Hola, ¿qué tal, queridos matrimonios? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Me da mucho gusto poder saludarles el día de hoy. Hoy estoy triste porque mi esposa anda de gira artística y no me pudo acompañar el día de hoy, pero les manda un fuerte abrazo, un saludo y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver ya no nada más con nosotros como matrimonios, nuestra relación, sino también pues con algo que es muy importante, nuestros hijos. Y el día de hoy el tema se llama 5 elementos clave para instruir a nuestros hijos. Se llama, dijimos, 5 elementos clave para instruir a nuestros hijos. Y sabes, este es un tema que creo que es muy importante para todos nosotros, porque pues obviamente cuando nosotros comenzamos, nos casamos y luego comenzamos a tener hijos, pues normalmente no nos preparamos para ello. Nos gustaría prepararnos, pero no nos preparamos. Y si en tu caso es como yo, que cuando de repente ya viste, ya tenías a tu hijo, a tu hija en tus manos, bueno, pues entonces el día de hoy vas a poder pues aprender algunos conceptos que pues en alguna ocasión a nosotros nos ha costado aprenderlos de una forma mucho más complicada o a la mala, dicen por ahí, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar quisiera invitarte a que me acompañes a hacer una oración. Toma a tu cónyuge ahí de la mano, yo voy a tomar mi mano como si estuviera aquí mi esposita y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú, Señor, siempre quieres instruirnos en tu camino. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender como padres cuáles son nuestras funciones, nuestro rol y cómo nosotros debemos de utilizar estos 5 elementos clave para poder instruir a nuestros hijos en tu camino. Gracias te damos por tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo sé que tenemos muchísima enseñanza en relación a instruir a nuestros hijos. Solamente yo quisiera el día de hoy dar algunos elementos que creemos que van a ser muy importantes mantener siempre en nuestra mente, ¿no? El primer elemento pues es ser conscientes de que somos un modelo. Nos guste o no, somos un modelo, no un modelo pues que obviamente está saliendo en las pasarelas y todo esto, ¿no? Un modelo, estamos modelando para nuestros hijos pues principalmente lo que hacemos, lo que pensamos y lo que reflejamos para ellos. Y entonces es muy importante que podamos no solamente reconocer que somos un modelo, sino que podamos entender la importancia de ser el modelo correcto. Entonces, yo te voy a invitar que me acompañes a Juan 13, capítulo 13, versículos del 12 al 15, y yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Aquí está hablando de Jesús, dice, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y sabes, este es un ejemplo hermoso donde Jesús nos muestra cómo Él es un modelo para sus discípulos, para nosotros, y obviamente como padres, probablemente tú puedas decir, bueno, es que yo soy el papá, yo soy a mí, vas a hacer lo que yo diga porque yo te inventé. Pues no, realmente nosotros tenemos que, pues obviamente esforzarnos en hacer lo que Jesús nos está diciendo aquí. Debemos de lavar los pies de nuestros hijos. Esto va a ser un modelo, esto va a ser algo que nosotros vamos a poder aprovechar y utilizar para poder instruirles en el camino que Dios quiere que les instruyamos a cada uno de ellos. Y obviamente lavar sus pies implica muchísimas cosas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista teológico, podríamos encontrar muchas cosas que en un momento dado queremos pues entender aquí o lo que Dios nos quiere hablar. Y aún así no terminaríamos porque Dios siempre está enseñándonos continuamente muchas cosas. Y él dice,
Si ustedes me llaman maestro y lo soy. Dicen bien, yo lo soy. Entonces, imagínate que tú le puedes decir a tus hijos, tú me puedes llamar papá y sí, lo soy. Tú me puedes llamar mamá y sí, lo soy. Pues si yo, dice el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y yo creo que es muy importante que entendamos que en todo momento estamos mandando un mensaje, ¿no? Fíjate qué hermoso. En primera de Juan 3, del 16 al 18, dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Dios nos está diciendo, nosotros debemos de dar un mensaje que sea verdadero, no amando con palabras, sino amando con hechos, ¿verdad? Sino con hechos y de verdad, dice aquí la palabra. Entonces, este es un elemento súper importante que también debemos de considerar en la instrucción hacia nuestros hijos. El primer elemento, dijimos, es modelar, saber que estamos modelando en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos y obviamente en todo lo que reflejamos para ellos. Ellos al final del día te ha tocado que de repente dices, oye, se parece un montón a su papá, se parece un montón a su mamá. Hacen lo mismo, hablan igual, tienen las mismas expresiones. Ellos son un reflejo de nosotros. Por lo tanto, ¿qué reflejo van ellos a estar pues reflejando hacia afuera? ¿Cuál es el modelo que ellos están viendo en ti? ¿Cuál es el modelo que ellos están viendo en mí? Es algo que nosotros debemos de considerar todo el tiempo. Ahora, el segundo punto de los elementos, de los 5 elementos clave para instruir a nuestros hijos es usar mensajes para dar una guía clara. Alguien dijo, ¿no? Pues si puedes, instruye a tu hijo con lo que tú haces, con lo que tú eres. Y si puedes, pues usa palabras. O sea, realmente las palabras serían, pues obviamente, la segunda parte. Sin embargo, yo sí creo que es muy importante saber qué tipo de mensajes también estamos mandando con nuestras palabras, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de la importancia de estos mensajes y todo el tiempo estamos lanzando mensajes. A veces son mensajes que construyen y a veces son mensajes pues que sin darnos cuenta destruyen. Entonces, por eso es que nosotros debemos de empezar a ser conscientes. Hemos hablado en otras sesiones de que debemos de aprender a abrir el espacio entre un estímulo y nuestra respuesta. Y hemos dicho que muchas veces nosotros tenemos una situación, nos enfrentamos a una circunstancia que no te estabas esperando y obviamente pues reaccionas, ¿verdad? Nos decían el otro día, a toda acción corresponde una reacción, pero en sentido contrario y de la misma magnitud. Entonces, imagínate, ¿no? Dice aquí, pues que nosotros debemos de aprender a dar los mensajes claros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es decirle, oye, mira, esto es importante para mí por esto, o esto es importante para nuestra familia por esta otra razón. Esto es importante para nosotros como padres porque a través de ello nosotros pues estamos cuidando de tu educación, estamos cuidando de tu desarrollo. Esto es importante para nuestro matrimonio y por lo tanto esperamos que tú pues entiendas esto que estamos haciendo. Y así sucesivamente. El mensaje que tú le vas a mandar es un mensaje que tiene que estar pues obviamente enfocado en construir y no siempre es fácil. No siempre es fácil porque nuestra forma natural es reaccionar, pero si tú quieres realmente, pues obviamente causar un impacto en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, pues entonces tienes que preparar esos mensajes. Fíjate, Juan 15, en los versículos 13 al 17, también en la Nueva Versión Internacional, dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Fíjate qué bonito mensaje les está mandando Jesús a sus discípulos.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Ok? Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Jesús nos está diciendo aquí un mensaje súper claro. Súper claro, quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y nos dice, yo les estoy demostrando porque yo estoy dando mi vida por ustedes, ¿no? Entonces, es un mensaje claro que él está diciendo, ¿no? Y él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y es muy claro, si tú te dices ser amigo de Jesús, si tú te dices ser amigo de Dios, pues obviamente vas a obedecerle porque sabes que en esa obediencia el mayor beneficiado eres tú. No hay nadie más beneficiado cuando nosotros obedecemos a Dios que nosotros mismos. Y es por ello que Él nos manda este mensaje. Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando a tu hijo? ¿Qué mensaje le quieres mandar? Es importante que lo prepares, así como Jesús lo hacía. Vemos aquí en Mateo 23, del 23 al 26, nos dice, fíjate, esta parte está más dura y más difícil. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les dice. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Es un mensaje duro que está mandando Jesús, pero lo hacía con una intención. La intención era que cada uno de estos fariseos pudiesen convertirse, pudiesen cambiar. Y a veces sí tenemos que mandar un mensaje duro, pero lo importante es que tiene que ser con un propósito. En este caso Jesús está mandando un mensaje claro para que hubiese una reacción. Sin embargo, no la hubo, no la había. Pero también muchas veces, ¿no? Por ahí dicen, te lo digo a ti, mija, para que lo entiendas tú, mi nuera. Entonces también sus discípulos, pues obviamente tenían que entender que debían de cuidar ciertos aspectos, que en un momento dado es muy fácil que nuestros corazones se contaminen. Y es un mensaje que le está mandando. En Juan 10, Juan capítulo 10, versículos 12 al 14 dice, me encanta, dice, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Él está dando un mensaje claro aquí a sus discípulos. Si tú te comportas como un asalariado, pues entonces no son tus ovejas. Imagínate que cuando tú le estás explicando la Biblia a tus hijos, tú hablas de este tipo de cosas. ¿Qué significaría eso en este tiempo? ¿Cómo en este momento tú puedes mandarle un mensaje a tu hijo o a tu hija para que ellos puedan ver la importancia de actuar como pastor, dice aquí, como el pastor es el dueño de las ovejas? El pastor verdaderamente su vida da por las ovejas. Tú como papá, tú das tu vida por tus hijos. Tú no te detienes ante una circunstancia o ante un problema que llegas a enfrentar, porque pues al final del día tú lo que quieres es lo mejor para tus hijos. A veces ellos no lo van a ver o no lo van a interpretar como algo mejor, pero por eso es que es importante que nuestro mensaje sea claro para él, sea claro para ella y le expliques por qué razón haces lo que haces. Ahora, si tú mismo no sabes por qué haces lo que haces, pues entonces primeramente tienes que empezar a preguntarte tú, ¿por qué estoy haciendo esto?
¿Cuál es el propósito de esto que estoy haciendo? ¿Hay algo que debo de modificar? ¿Mi mensaje está siendo congruente con mis palabras? ¿Mi mensaje está siendo congruente con mis actos? ¿O hay algo que debo de cambiar? Entonces, el mensaje es el segundo punto. Usar mensajes para dar una guía clara de qué es lo que tú esperas de tu hijo, qué es lo que esperas de tu hija y por qué eso es importante. Ahora, el tercer punto es, haz preguntas. Haz preguntas que te ayuden o que les ayuden a ellos a descubrir su visión, a dónde los quiere llevar Dios y su misión, para qué los quiere llevar ahí. Obviamente esto es parte de la importancia de hacer preguntas que les ayuden a descubrir estos dos elementos, su visión y su misión. Una vez que ellos tengan claros esos dos elementos, tú no tienes por qué estarte preocupando de si los detalles o, es que hicieron. No, si verdaderamente lo internalizan, bueno, entonces tú vas a saber que obviamente ellos están buscando primeramente el rostro de Dios y eso va a ser lo más importante. Si ellos entendieron los mensajes que le diste en el punto anterior que hablábamos, si entienden bien el mensaje y la importancia de lo que deben de hacer y por qué lo deben de hacer, pues entonces obviamente pues eso te va a ayudar. Pero si ellos no saben cuál es su visión, la visión que Dios les está dando, a dónde los quiere llevar Dios, no solamente en este mundo, no solamente como miembros de esta sociedad, sino en su vida eterna, a dónde los quiere llevar Dios y para qué los quiere llevar allá, pues entonces va a ser más complicado. Pero cuando tú les ayudas a descubrir esa visión y esa misión, pues eso los acerca y los mantiene cerca de lo que Dios está preparando para ellos. Fíjate, hay 4 tipos de preguntas que podemos hacerles. Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿cómo te imaginas tú tu futuro? ¿Qué es lo que te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría ser en un futuro? Pues cuando estés ya a lo mejor como profesionista, cuando te cases como marido, como esposa, con tus hijos, ¿cómo te gustaría ser? ¿No? La primera pregunta es, imagínatelo, que ellos puedan imaginárselo. La segunda sería, ¿por qué eso es importante para ti? ¿Por qué es importante alcanzar ese propósito? ¿Por qué es importante alcanzar ese objetivo? Y es importante que ellos escriban ello, que ellos lo vayan escribiendo y no solamente una vez, probablemente al año vas a tener que volver a hacer las mismas preguntas porque muchas veces cuando están en cierta edad, pues ellos van cambiando, a veces quieren una cosa y de repente ya quieren otra cosa, un día quieren ser doctores y otro día quieren ser misioneros, un día quieren ser a lo mejor ingenieros, algún otro día quieren ser abogados, no. Puede ser cualquier profesión. De repente ellos quieren una cosa, de repente quieren otra. Lo importante es cómo se conecta eso con la visión que Dios tiene para ellos, cómo se conecta eso con la misión, el para qué Dios les ha creado. Obviamente todo eso va a ayudar muchísimo. Y después le puedes hacer otra pregunta como, ¿cuáles son tus ideas para alcanzar ese objetivo? ¿Qué te imaginas que deberías de hacer? ¿Cómo te imaginas que deberías de hacerle para alcanzar ese objetivo? ¿Qué te imaginas tú que tienes que poner en acción? Porque no va a ser fácil, no siempre es fácil alcanzar esos objetivos. Y la última pregunta sería, ¿cómo piensas mantenerte firme en ese objetivo? ¿Cómo piensas tú mismo, tú misma, hijo, hija, mantenerte, yo digo, accountable, que significa rindiéndote cuentas a ti mismo, de que estás en el camino que tú dijiste que querías seguir, de que estás realmente alcanzando el objetivo que tú dijiste que querías alcanzar. Eso es parte de lo que tenemos que, pues obviamente, ir aprendiendo, ¿no? Fíjate aquí en Lucas 18, del 40 al 41. Le dice, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran a un ciego. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, Señor, quiero ver. Fíjate, todo comienza con preguntas. ¿Qué quieres? Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Yo no veo, quiero ver. Ahora, seguramente la conversación continuó. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ver?
¿Qué es lo que cómo te imaginas que sería el mundo cuando tú veas? Ay, Señor, pues yo me imagino que voy a poder aprender todo lo que no sé, porque no lo veo, porque no lo conozco. Y entonces, imagínate esa conversación tan hermosa que se pudo haber dado. Yo no me imagino que Jesús simplemente dijo, ok, listo, ya puedes ver, vete. No, yo creo que hubo, y Jesús tenía esas conversaciones con las personas con las que tenía un encuentro. Vemos múltiples ejemplos de cuando Él tenía un encuentro con alguien, esa persona era transformada, no solamente por lo que le decía en ese momento, sino por el impacto que la presencia de Dios tenía en esa persona. Entonces, en este caso, es importante que tú le hagas preguntas a tu hijo, a tu hija, que les ayuden a descubrir cuál es su visión, cuál es su misión, a dónde Dios les quiere llevar y para qué les quiere llevar. Entonces, van a saber conectar que aquello que ellos sienten, ese deseo de poder ser o alcanzar a ser, tiene que estar conectado con aquello que Dios les ha creado para ser verdaderamente en la vida eterna, ¿no? Ahora, un cuarto punto es escucha para aprender. Sí, nosotros aprendemos mucho de nuestros hijos. Escucha para aprender lo que tienen que decirte y escucha para entender lo que tienen que decirte. La verdad, y esta es una de las cosas que a mí me ha costado mucho trabajo, porque yo no soy una persona que de manera natural tienda a escuchar pues a las personas. Quizás me canso muy rápido de escuchar y trato de decir, bueno, a ver, dime cuál es el punto, a dónde quieres llegar. Yo soy muy directo así, a ver, dime, está bien, ya vi que me estás ahí tratando de llevar. Pues sí, hay personas que, pero tal vez tus hijos tienen la necesidad de expresar las cosas en detalle, o tu esposa tiene la necesidad de expresar las cosas en detalle. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo aprendí mucho de, pues dime cuál es el mensaje, ¿qué quieres? ¿Para qué es? ¿De qué me estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? ¿Para qué me estás hablando? Y inclusive luego hacemos bromas mi esposa y yo, porque le digo, a ver, esto que me estás diciendo es para que te escuche, es para que te diga lo que pienso, es para que te dé mi punto de vista y un consejo, para que yo haga algo. ¿Cuál es el objetivo? Y entonces muchas veces el objetivo es diferente. En este caso estamos hablando de que tú aprendas a escuchar para aprender de tu hijo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, cuáles son esos sueños, esas visiones que Dios les ha dado y cómo tú puedes contribuir para que ellos lo puedan alcanzar y para poder también entender qué es lo que los motiva, qué es lo que ellos están buscando, por qué eso es importante para ellos. Y eso va a ayudar a que nosotros podamos ser empáticos y podamos entender qué es lo que Dios está buscando de nosotros, ¿no? Fíjate, Santiago 1:19 nos dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. La verdad, esta palabra parecía que conmigo era al revés. Todos deben de estar listos para enojarse, ser lentos para escuchar y ser prontos para hablar. No, hay un orden. Y aquí la verdad es de que sí es algo que nos cuesta trabajo, pero que vale mucho la pena. El aprender a escuchar, ser lentos para hablar, y en algunos de los mensajes les hemos dicho a los matrimonios que debemos de hablar el 10% y escuchar el 90%. Porque cuando tú escuchas, tú aprendes y tú entiendes. Y eso te da poder, para realmente entender y para poder influenciar en tus hijos. Porque entonces tú sabes qué les motiva, tú sabes qué les desmotiva, tú sabes qué peligros pueden estar corriendo cuando los estás escuchando y cómo puedes ayudarles o cómo puedes apoyarles, ¿no? En Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Te ha tocado alguna vez, sinceramente, que tu hijo te está diciendo algo y en lugar quizás de querer entenderle o aprender lo que te está diciendo, tú ya nada más estás esperando que termine de hablar para responderle lo que tú ya sabes que tienes que responderle, lo que tú ya sabes que quieres que él te escuche y solo imponer
tu razón en lugar de aprender y entender pues su corazón, ¿verdad? Entonces, dice aquí la palabra es necio y vergonzoso responder antes de escuchar, porque la verdad es que muchas veces solamente estamos oyendo para responder, para argumentar y no para verdaderamente aprender y entender el corazón de nuestros hijos. Fíjate, este pasaje es muy bonito en Job 32, del 6 al 12. Nos dice aquí, primer discurso de Eliú, uno de los amigos, ¿verdad? Dice, y habló Eliú, hijo de Baraquel, de Buz, y les dijo, yo soy muy joven y ustedes ancianos. Por eso me sentía muy temeroso de expresarles mi opinión, y me dije, que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. Es el hálito del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Les ruego, por tanto, que me escuchen. Yo también tengo algo que decirles. Mientras hablaban, me propuse esperar y escuchar sus razonamientos. Mientras buscaban las palabras, les presté toda mi atención, pero no han podido probar que Job esté equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. Vemos aquí un joven, amigos de Job, de los amigos de Job, que pues siendo el más joven, él dice, bueno, yo estoy respetándolos porque ustedes son adultos, porque ustedes son más viejos, porque son más ancianos, porque tienen más experiencia. Y yo dije que hable la voz de la experiencia. Y a veces, pues nosotros como padres, pues llegamos a estar así, ¿no? Ellos están escuchando y están esperando a ver qué vamos a hablar, que hable la voz de la experiencia. Y hay veces que honestamente, pues de nuestra boca salen cosas que creo que parece como que somos no lo que dice aquí, que somos los experimentados, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como padres busquemos escuchar para aprender de nuestros hijos. Sí, podemos aprender muchísimas cosas de nuestros hijos. Todos los días aprendemos muchísimas cosas de nuestros hijos. Y número 2, para entender sus razones, sus motivaciones, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, sus visiones, todo aquello que Dios está colocando en sus corazones. Y en la medida en la que tú lo aprendas y lo entiendas, tú vas a saber cómo apoyarles y cómo impulsarles. No siempre va a ser diciéndoles a todo que sí, por supuesto que no, pero también no va a ser todo diciéndoles que no a todo. ¿Ok? Y el último punto, el quinto punto es enfócate en las ocasiones cuando están haciendo bien las cosas. ¿A poco no es más fácil? Y a mí en lo particular, me ha pasado. Enfocarme mucho más en los errores, en los defectos. Cuando algo les está saliendo mal, somos bien buenos para decir, ya la regaste, eso está mal, eso no está bien, así no es. No, todo el tiempo, ¿no? Entonces es más difícil enfocarse en lo positivo, en lo que sí están haciendo bien. Yo le llamo estar en el camino, on the path, dicen los americanos, ¿no? On the path es en el camino. Cuando ellos están en el camino, ¿cuántas veces le reconoces? ¿No? ¿Cuántas veces reconoces que sí hicieron algo bien? O solamente cuando dejaron el trapo en el suelo, los tenis en un lugar equivocado, todo lo que hacen mal, ahí sí somos prontos para hablar, no para escuchar, ¿verdad? Para señalar. Entonces creo que es importante que aprendamos a entender y a escuchar, a estar detectando a estar detectando cuando ellos están en el camino, cuando están haciendo lo correcto. Entonces vamos a leer Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Obviamente, pues para que ellos estén en el camino correcto, on the path, pues tú les tienes que enseñar cuál es el camino correcto. Si tú les enseñas cuál es el camino correcto, aun cuando estén viejos, no van a abandonarlo. Podrán desviarse, pero van a regresar, porque Dios desea y está cuidando de sus corazones. Y obviamente siempre va a estar hablando la voz del Espíritu Santo a sus corazones y no los va a dejar en paz.
pero es importante enseñarles el camino correcto. Bueno, ¿y qué pasa si yo tampoco conozco el camino correcto? Yo soy papá, pero tampoco conozco el camino correcto. No te preocupes. Dice el Salmo 25:4, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Es Dios mismo el que desea hacerte conocer sus caminos y hacerte conocer sus sendas, para que tú puedas andar primeramente en ellos. Dijimos el primer punto que somos un modelo. Imagínate que nosotros le decimos, este es el camino correcto, pero nosotros andamos por el camino incorrecto. Pues entonces no estamos modelando. Nuestros actos, nuestras acciones no están siendo congruentes con lo que nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos. Entonces, si tú no sabes cuál es el camino correcto, pregúntale a Dios. Dice aquí, Señor, hazme conocer tus caminos. Ahora mira, fíjate, el Salmo 119:5 dice, cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Cuando tú ya entendiste que cuando tú cumples los decretos de Dios, eso afirma tus caminos, entonces estás del otro lado. Realmente estás del otro lado, porque entonces no vas a hacer las cosas pues porque hay que hacerlo. No vas a hacer las cosas pues porque te dijeron que tienes que hacerlo. No vas a hacer las cosas porque pues es que la religión dice que yo tengo que no hacer esto o no hacer lo otro, hacer esto o hacer el otro. No, no se trata de religión, se trata de tener una relación con Dios para que tú puedas afirmar tus caminos y cumplir todo aquello que Él nos ha establecido en su palabra, porque sabemos que es bueno para nosotros. Entonces, hablamos de la importancia de reconocerle a nuestros hijos cuando ellos están haciendo lo correcto. Y sabes una cosa, cuando tú te enfocas en las ocasiones en que están haciendo las cosas bien y les reconoces, no sé por qué razón, pero tú provocas más ese comportamiento. Tú comienzas a impulsar más ese comportamiento. Cuando a ti te reconocen, y velo, o sea, cuando a ti te reconocen en tu trabajo, en la escuela, en donde estés, te reconocen por algo que estás haciendo bien, tú quieres hacerlo más. Tú quieres continuar haciéndolo más. ¿Por qué? Porque tú en ese momento tú dices, oye, lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor y continúas esforzándote. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora es importante que nosotros utilicemos lo que yo le llamo las 3 S's del reconocimiento o del sí. Las 3 S's de decirle sí, ese es el camino correcto, hijo. Sí, eso es lo que estoy buscando que hagas. Sí, eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu caminar cada día como hijo de Dios, no como nieto de Dios, como hijo de Dios. Entonces, pues necesitamos obviamente pues establecer y regresar o tener una guía clara, ¿no? En este caso, no, ser positivos no es suficiente. El solamente decir, ay, todo bien, hijo. No, eso no es suficiente. Necesitamos utilizar las 3 S's del reconocimiento o del sí. La primera es, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros en lo que verdaderamente pensamos y sentimos. No hagas un reconocimiento que no sientes, que no piensas, que no crees, porque lo único que vas a lograr es todo lo contrario, desánimo. Pero si tú verdaderamente le reconoces algo que tú consideras que es bueno, que es lo que estás esperando de él, entonces eso va a reforzar en él aquello que tú quieres reforzar. Sé muy específico. ¿Cuál es el comportamiento que le estás reconociendo? ¿Cuál es el comportamiento que tú estás diciendo? Bien, hijo, muy bien. ¿Ves cómo tú puedes en esto? Vamos a echarle ganas, tú puedes más todavía. Sé muy específico en cuál es el comportamiento que él hizo, porque eso es lo que va a alimentar para decir, ok. Imagínate que tú le dices, oye, muy bien, y él de repente dice, pero me porté mal y me está reconociendo, pues a lo mejor voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, sé muy específico en cuál es el comportamiento y sé muy selectivo. Selecciona aquello que está enfocado hacia sus metas, hacia lo que ellos están queriendo lograr, porque eso te va a ayudar, ¿no? Ahora, no siempre todo sale bien, no siempre les vamos a reconocer todo, porque hay veces que están haciendo las cosas incorrectas. La pregunta es, ¿cómo le puedo hacer pues para que mi hijo también aprenda a corregir los comportamientos inadecuados? Y yo creo que hay 4 claves para poder decir no a un comportamiento inadecuado. El primero es, aprende a utilizar primordialmente el reconocimiento cuando están en el camino.
Es decir, que la mayor cantidad de veces que tú estás reconociendo algo es porque están en el camino. Que no resulte que normalmente les estás diciendo todo lo negativo. Si normalmente les estás diciendo todo lo negativo, necesitas concentrarte nuevamente en todo aquello que se hacen bien. Y estar buscando qué cosas sí hace bien. No, es que no hace nada bien. No, sí hay cosas que hacen bien. Y entonces es buscar qué cosas hacen bien y entonces trata de enfocarte en ello. Entonces, cuando tú estés viendo que estás cayendo en una situación en la cual pues está haciendo algo negativo, trata de buscar cosas que también esté haciendo bien para reforzar las guías del comportamiento que tú quieres que ellos pues obviamente establezcan en su vida. Número 2, hay que decir no al comportamiento específico y explicar las razones. Mira, hijo, la verdad es de que esto que tú hiciste no es correcto. El comportamiento que tú tuviste con tu amigo, con tu amiga, no fue el adecuado. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que hiciste fue herir sus sentimientos, lo que hiciste fue hacer tal cosa y en ese momento, pues tú estás probablemente sin darte cuenta provocando una reacción, un pensamiento, un sentimiento inadecuado, ¿no? Ahora, el tercer punto es validar y escuchar atentamente y profundamente sus respuestas. O sea, tú le vas a decir que no al comportamiento inadecuado y vas a tener una conversación con él, con ella, para poder decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si tú sabes y hemos hablado que este no es el comportamiento que estamos esperando o que debe de ser, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que tú pensaste? ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? Y escucha auténticamente, atentamente y profundamente, no solamente por encima, ¿no? Y número 4, pues redirecciónalos. Redirecciónalos de regreso al camino a través de los 5 elementos clave que estuvimos hablando, ¿no? Y pues que te los recuerdo, obviamente estamos diciendo primero ser un modelo, necesitamos ser un modelo. Número 2, usar los mensajes claros. ¿Cuál es el mensaje que vamos a estar utilizando? El número 3 es haz preguntas que les ayuden a descubrir su visión, su misión en esta vida que va más allá de un simple hecho, de una simple pues profesión, que no es simple, yo sé que no es simple, pero que no es todo, ¿no? Escucha para aprender y entender, es importantísimo escuchar para aprender de ellos y para entender sus motivaciones, sus sentimientos, sus pensamientos, todo aquello que es importante para ellos. Y enfócate en las ocasiones cuando están haciendo las cosas bien. Y yo creo que a través de estos 5 pasos que vemos que pues obviamente en la Biblia Dios ha establecido parte de ellos justamente para que nosotros podamos animar y no desanimar, ¿verdad? Muchas veces nosotros desanimamos a nuestros hijos pues porque nuestro comportamiento como padres probablemente no está siendo el más adecuado pues para poder instruirles, ¿verdad? Entonces, estos 5 elementos clave para instruir a nuestros hijos es algo que te animo, te invito a que juntos podamos ponerlo en acción y que a través de ello pues obviamente podamos establecer una nueva relación con nuestros hijos y creo que todos tenemos siempre mucha oportunidad para poder aplicar esto que estamos hablando. Entonces, pues te esperamos la próxima semana para cerrar. Ahora sí vamos a hablar básicamente mi esposa y yo la próxima semana sobre cómo liderar a tus hijos. Ya ahora es instruir, pero ahora cómo los lideras para que ellos se muevan de un nivel de desarrollo 1 a un nivel de desarrollo de alto desempeño que Dios quiere que ellos sean, ¿no? En lo espiritual, en lo anímico y en lo físico. Y créeme que Dios tiene planes para ellos, Dios tiene planes profundos, pero nosotros somos un instrumento que puede ayudar a que ellos alcancen su máximo potencial, especialmente en lo espiritual, porque si en lo espiritual están bien, el resto va a comenzar a tomar su lugar. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Entonces, pues te invito a que no te unas con nosotros este jueves. Vamos a tener algunas ideas prácticas para poder aplicar esto que estamos aprendiendo aquí, los 5 elementos clave para instruir a nuestros hijos y nos vemos el día jueves. Dios te bendice.